¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura del libro del poder del metabolismo en este episodio, aquí en esta sección de páginas en voz alta, donde vamos a platicar y hacer algunos comentarios acerca del libro para seguir aprendiendo mucho de lo que nos dejó nuestro querido Frank Suárez. Venga, vamos página 85 y dice Frank: las intolerancias del cuerpo. Casi todo el mundo sabe lo que es una alergia. Las alergias se relacionan con picores, mucosidad, estornudos, dolores de cabeza, ataques de asma y otras manifestaciones. En algunos casos, las reacciones alérgicas pueden ser eventos peligrosos, como cuando una persona que es alérgica a los mariscos ingiere una comida de mariscos y se causa una reacción alérgica que lo puede llevar al hospital. Una alergia es una reacción del sistema inmune del cuerpo que por alguna razón ha identificado algún alimento o sustancia como enemigo y le ataca como tal. Las alergias se hacen notar con hinchazón, picor, dolor de cabeza, mucosidad, aunque hay otras que pueden inflamar y cerrar la garganta. Son las más peligrosas. Ahora, en el tema del metabolismo lento, también se ha descubierto que existen las intolerancias del cuerpo. Las intolerancias son reacciones menos obvias del cuerpo a aquellos alimentos que no tolera, pero que no llegan a reflejarse tan violentamente como las alergias. Entonces, una alergia es una reacción violenta. Una intolerancia puede no notarse, puede no ser tan evidente. Sigue Frank. Se ha visto que cuando consumimos uno de estos alimentos, el metabolismo se reduce y se nos hace difícil o imposible bajar de peso. Las intolerancias del cuerpo son más difíciles de detectar que las alergias, debido a que no provocan una reacción visible. Sin embargo, si su cuerpo resulta ser intolerante a algún alimento y usted lo consume, podrá notar cómo su metabolismo se estanca y no podrá bajar de peso. Yo agregaría ni mejorar la salud. Aguas. En mi búsqueda por las razones detrás del metabolismo lento descubrí que las intolerancias existen. Cuando comemos algún alimento que a nuestro cuerpo no le gusta, el metabolismo se disminuye y se nos hace imposible adelgazar. Al trabajar con miles de personas que deseaban adelgazar, he observado que los alimentos que producen más intolerancias son el maíz, la soya y el trigo. Cuando su cuerpo es intolerante a uno o varios de ellos, el metabolismo se estanca y su cuerpo no eliminará la grasa. Bueno, aquí necesito también hacer otra actualización que incluso Frank llegó a hacerla en los videos de Metabolismo TV en YouTube. Y esto es que aquí menciona Frank el trigo, menciona el trigo, la soya y el maíz. Sin embargo, ya en los videos él menciona también el arroz. Entonces le puso el TAM, trigo, arroz, maíz, soya, como alimentos que pudieran llegar a ser intolerancias muy comunes. A lo mejor no son las tuyas, ojalá, pero sí de la mayoría de las personas. El maíz es la fuente del edulcorante principal de la industria de los refrescos carbonatados, refrescos. Este edulcorante es el sirope de maíz, o como lo conocemos aquí en México, jarabe de maíz alto en fructosa. Por ejemplo, el refresco de color caramelo casi negro, al igual que casi todos los otros refrescos, se endulzan con este jarabe de maíz. Este está contenido en una gran cantidad de alimentos preparados porque es un edulcorante muy económico y los fabricantes lo prefieren por ello, y yo agregaría porque sabe bien, tiene buen sabor. Hay mucha gente que sí consume cualquier producto derivado del maíz, simplemente no podrán bajar de peso. Me ha costado bastante trabajo aprender esto. Trabajando con miles de personas que deseaban adelgazar, fui observando que esto es así. En una ocasión, estuve ayudando a bajar de peso a un miembro del programa Natural Slim y me topé con un caso claro de intolerancia al maíz y sus productos derivados. Si no me hubiera dado cuenta de que algo estaba parando el metabolismo de este miembro, esta persona hubiera fracasado en su intento por bajar de peso. Para poder investigar las causas del metabolismo lento, muchas veces he tenido que asumir la postura de un detective. La experiencia me ha demostrado que, cuando una persona está bajando de peso exitosamente y de momento deja de bajar y se estanca, es debido a que alguno de los factores que afectan su metabolismo cambió. El tiempo me ha enseñado a preguntar qué cambió.
cuando observó que algo que estaba funcionando bien y de repente dejó de funcionar. No creo en la suerte, creo en la habilidad. En el caso de este miembro, fue una situación en la cual él venía bajando de kilo a kilo y medio de grasa cada semana de forma continua. Este señor ya había bajado más de 18 kilos y estaba tratando de bajar los últimos 9 que tenía en exceso de grasa. Era una satisfacción verlo todas las semanas porque siempre nos comentaba lo bien que se sentía y la verdad es que cada semana se veía físicamente mejor que la semana anterior. Sin embargo, después de muchas semanas en que venía bajando de peso, todas las semanas de repente dejó de bajar. Tratamos de esperar hasta la visita de la próxima semana y tampoco bajó de peso, se había estancado. Algo lo estaba parando, algo estaba obstaculizando su metabolismo. La lógica me decía que alguien que lleva tantas semanas teniendo éxito en bajar de peso no deja de tener éxito por pura casualidad. En la segunda semana en que no bajó, me senté a dialogar con el señor para ver qué había cambiado. De inicio, él no encontraba nada que hubiera cambiado en su rutina de adelgazar ni en su consumo de alimentos. Seguí insistiendo hasta que de momento me dijo: la semana pasada y la anterior compré unos chocolates sin azúcar que son bajos en carbohidratos. Vino a mi mente, el hecho de que Natural Slim vende unos chocolates especiales para las personas que quieren bajar de peso que son sin azúcar y bajos en carbohidratos. Pero estos chocolates son endulzados con un edulcorante llamado maltitol, que ahorita ya se cambió la fórmula, por cierto, aquí en Natural Slim México. Ya no tenemos ese endulzante, pero bueno, que aunque no contiene carbohidratos es un producto derivado del maíz, por cierto. Entonces ahí está. Sospeché que quizá este señor era intolerante al maíz, porque había leído varios libros escritos por médicos alergistas que hablaban de las personas cuyo cuerpo rechaza el maíz como alimento. Le pregunté si había observado que al ingerir estos alimentos había tenido gases en su intestino o flatulencia. Me dijo que sí, que había estado teniendo gases. Recordé que cuando algún alimento es rechazado por el cuerpo, este no se digiere y se descompone dentro del cuerpo creando gases. Le pedí a este miembro de Natural Slim que hiciera su rutina y dieta usual como la había aprendido de nosotros, pero que se asegurara de no consumir nada que contuviera maltitol ni maíz. Fue un milagro. La siguiente semana este señor estuvo brincando de alegría porque había bajado 3 kilos de grasa en una semana. En el caso de este señor, descubrimos que su cuerpo era intolerante al maíz y a sus productos derivados como el maltitol. Desde que dejó de usar los chocolates y se cuidó de evitar el maíz y sus derivados, el señor siguió bajando de peso y finalmente logró su meta de bajar los 27 kilos de exceso de grasa que tenía. Exceso de grasa. Ahora fíjate, aquí comentario. Está interesante porque justamente el maltitol es un endulzante que es relativamente frecuente, pero como dice Frank, si te cae mal el maíz, incluso deberías de evitar cualquier derivado como el endulzante maltitol. Maltitol, así se llama. Ahora, el maltitol no sube la glucosa, no lo sube, o sea, por eso digamos que podría ser un endulzante que no sube la glucosa o en productos bajos en carbohidratos, pero derivado del maíz. Y si el maíz te cae mal, pues también tendrías que retirarlo. Con la soya y sus productos derivados nos pasó lo mismo. Algunas personas sí utilizan soya, simplemente no bajan de peso. En los inicios de Natural Slim utilizábamos un licuado de proteína de soya. Observamos que algunas personas bajaban de peso muy bien y otras o bajaban lentísimo o no bajaban. Empezamos a sospechar de la soya y sus goitrógenos y comenzamos a utilizar la proteína de whey de suero de leche. No del animalito whey, es eso. Cuando pusimos a los que no bajaban de peso con el licuado de proteína de soya a utilizar el licuado de suero de leche, todos ellos empezaron a bajar de peso. Fue así como terminamos eliminando todos los productos que ofrecíamos que contenían soya o derivados. Por último, quizá la intolerancia más común que hemos observado es la intolerancia al trigo. El trigo contiene una proteína llamada gluten, a la cual muchas personas tienen intolerancia. El trigo es la fuente del pan, las harinas y las pastas. Para algunas personas, comer un poco de pan es equivalente a no poder bajar de peso, aún comiendo un poco. A ellos les encanta el pan, pero a sus cuerpos no les gusta el pan, ni ninguno de los alimentos fabricados con trigo. Yo soy uno de esos casos. En mi caso, si quiero bajar de peso, tengo que eliminar totalmente el trigo de mi dieta.
Puedo comer pequeñas porciones de arroz, papas, plátano y otros almidones, pero si pruebo un poquito de pan o si como alguna carne empanizada, simplemente mi metabolismo se para y deja de oxidar grasa. En mi caso, descubrí que el trigo es la intolerancia principal de mi cuerpo. En cientos de otras personas he visto lo mismo. Yo terminé comprando galletitas hechas de arroz y pan hecho de papa en las tiendas de productos naturales para poder disfrutar de una tostada o de galletitas de vez en cuando. Existe toda una variedad de productos sin gluten en el mercado porque son muchas las personas que son alérgicas o intolerantes al trigo. Debo mencionar que algunas personas tienen también una intolerancia a la carne de cerdo. El cerdo, por alguna razón, no es aceptable para el cuerpo de algunas personas y se les hace muy difícil de bajar de peso cuando consumen carne de cerdo, chorizos o chicharrón de cerdo. Aguas, fíjate, aquí Frank Suárez no está diciendo que siempre sea el trigo, que siempre sea el maíz, que siempre sea el cerdo, no, sino que está poniendo ejemplos de algunos alimentos. Por lo tanto, también nosotros deberíamos de vigilar todo lo que comemos porque probablemente algún alimento pueda ser una intolerancia. Las intolerancias tienen que ver con nuestros factores hereditarios. Algunos de nuestros antepasados vinieron de Europa, otros de los países nórdicos, otros de África y otros de Oriente. Todos traemos distintos genes que determinan qué alimentos son aceptables y cuáles no son aceptables para nuestros cuerpos. Las intolerancias son reacciones de tipo alérgicas, pero sin manifestaciones claras. Son reacciones a los alimentos que no pertenecían a nuestra herencia celular, o sea, alimentos que no existían en las áreas donde nuestros antepasados se desarrollaron. Más allá de la dificultad para bajar de peso y el metabolismo lento que producen las intolerancias al maíz, soya o trigo, hay algo que se puede notar cuando consumimos algún alimento que nuestro cuerpo no desea. En muchos casos, cuando consumimos un alimento al que nuestro cuerpo es intolerante, se produce mucosidad, gases estomacales, gases intestinales, acumulación de líquidos en manos o pies o estreñimiento. Ahora fíjate, quiero agregar un poquito, porque a veces hay estas intolerancias con malestares evidentes, pero también es cierto que a veces un alimento puede surgir como una especie de agresión para el cuerpo y no dar manifestaciones tan fáciles de ver o tan evidentes. Entonces hay que sospechar de varios alimentos o de la mayoría de lo que comes como un posible alimento agresor, como una intolerancia. De todas maneras, no se trata de eliminar el maíz, la soya y el trigo. Se trata de descubrir cuáles son de ellos los que tu cuerpo rechaza para evitarlos. Yo descubrí que mi única intolerancia es al trigo. Desde que lo supe, puedo bajar de peso cuando así lo deseo. Solamente reduzco los carbohidratos refinados y evito el trigo. La clave es ponerse atento y observar. Siempre que uno consume un alimento al cual es intolerante, se producen unas manifestaciones. Son manifestaciones sutiles pero observables. Reacciones como gases estomacales o intestinales, mucosidad o incluso hinchazón. La hinchazón se produce porque cuando el cuerpo confronta un alimento que considera enemigo, las células se llenan de agua y se ponen más grandes, lo cual causa una hinchazón, es una retención de líquidos. Las intolerancias no aplican a todo el mundo. Hay personas que no tienen ninguna intolerancia. Lo que es importante es que usted sepa que existen las intolerancias. La idea es que usted pueda detectarlas en su cuerpo antes de que algún alimento le reduzca el metabolismo y le haga fracasar por no saber que este tipo de situación existe. Una forma adicional de saber si existe algún alimento al que nuestro cuerpo es intolerante es observar los antojos que siente. Curiosamente, aquellos alimentos que más nos pide el cuerpo son los mismos a los que somos intolerantes. Si su cuerpo le está imponiendo un fuerte deseo de comer galletitas, es muy posible que usted resulte intolerante al trigo de las galletas. Los alimentos a los que somos intolerantes generalmente son los mismos que constantemente nos pide con fuerza nuestro cuerpo. Híjole, esto es fuerte, porque ¿qué tal que a ti te encanta el chocolate? Tal vez sea una intolerancia o un alimento agresor. ¿Qué tal que tu cuerpo te pide cierta fruta o incluso cierto tipo de tortilla, de harina, en fin, café, ¿no? Podría ser.
Aquí tienes que desconfiar de todo. Cualquier vegetal, fruta, semilla, leguminosa, cualquier alimento, carne, proteínas en general, podrían llegar a ser incluso también alimentos que generen una intolerancia o alimentos agresores. Haga la prueba y decídase a eliminar uno a uno los distintos alimentos que su cuerpo le pide en forma de antojo. Si usted elimina uno de ellos y de momento baja el doble de peso en una semana de lo que normalmente había estado bajando, habrá usted encontrado una de las intolerancias de su cuerpo. Cada intolerancia es como un freno para el metabolismo. Si quita las intolerancias, habrá quitado los frenos que le estaban causando un metabolismo lento. El conocimiento es poder. Y sí, amigos, totalmente. Al final, les digo, lean el libro, pero efectivamente pueden surgir por genética ciertos alimentos que no son como compatibles contigo. Como que esa bioquímica no es compatible con tu propia e individual bioquímica. Entonces, al no ser compatibles, obviamente afecta e incluso puede dañar el cuerpo, puede afectar el sistema inmune, puede afectar el sistema nervioso y eso realmente podría detener nuestro proceso de ir mejorando la salud. Este es un capítulo muy interesante, las intolerancias. Y en el libro, en el último libro que escribió Frank Suárez, en el libro de El metabolismo ultrapoderoso, ahí actualiza con un cambio de nombre. Ahora le llama alimentos agresores. Así que ya llegaremos a ese libro para darte esas últimas actualizaciones. Por el momento, yo te agradezco que hayas estado aquí. Espero este haya sido una información interesante, útil. Nos quedamos en el siguiente capítulo, que es hablar del desayuno. Es importante. No podemos evitar el desayuno así nomás, hay que entenderlo. Y para eso te invito a que nos veamos en un siguiente episodio. Así que te agradezco mucho tu asistencia y te cuento todo esto porque la verdad siempre triunfa.